Universidad de la Cuenca del Plata. Títulos de validez nacional. Facultad de Ingeniería. Facultad de Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Económicas. Nuestra prioridad, la calidad académica. Decreto Poder Ejecutivo Nacional. Universidad de la Cuenca del Plata. Pero ¿qué pasa? A comienzos del siglo XX y durante gran parte del siglo XX, el país va a vivir procesos de modernización política. Uno de ellos, que lo dijo el doctor Ramírez Brachi, la ley Saspeña. Aunque ya le aclaro, la ley Saspeña tuvo muy poca aplicación acá, porque en otras partes sí significó un proceso de oxigenación, de que entren nuevos actores de la política. Acá Corrientes fue inmune a la ley Saspeña. Acá la ley Saspeña no tuvo el efecto que tuvo en otras partes. Pero fíjense, a nivel nacional surgieron dos partidos políticos muy importantes, que no fueron solamente partidos políticos, fueron más que eso. El radicalismo y el peronismo fueron mucho más que partidos políticos, fueron movimientos que generaron en muchas provincias y a nivel nacional procesos de modernización de la política, inclusive cierto recambio en las clases dirigentes. Cuando surge eso a nivel nacional, los partidos provinciales, tanto el Partido Autonomista como el Partido Liberal, observan que estos partidos pueden disputarle el poder en la provincia. Entonces deciden hacer continuamente a lo largo del siglo XX pactos. Hacer pactos. ¿Qué eran los pactos? Los pactos tenían que ver con la asociación de este conjunto de familias con otras familias, tanto liberales como autonomistas, que tenían como finalidad fundamental no permitir la implantación de los partidos nacionales en la provincia de Corrientes, porque eso era perjudicial para los intereses. Imagínense, por poner un ejemplo, la aplicación plena, vital del Estatuto Europeo Rural, que se consigue durante el periodo peronista, hubiera ocasionado ciertas molestias en ese mundo de la oligarquía terrateniente correntina. Entonces, el gran plan de supervivencia de estos dos partidos tuvo que ver con la oposición sistemática a Buenos Aires. ¿Pero por qué se oponían sistemáticamente a Buenos Aires? Para no permitir la entrada de estos movimientos nacionales. Entonces, ¿cuál fue el negocio de los autonomistas y los liberales? Generar que Corrientes sea una isla. A ese tipo de federalismo, que no es el federalismo ético, el federalismo de luchar por los derechos de Corrientes y porque la aduana no permite la entrada de productos que puedan competir con los productos correntinos, a ese federalismo yo al menos le denomino el federalismo partidario conservador, porque el federalismo en manos de estos dos partidos terminó siendo una ideología fundamentalmente de la clase dominante. Es decir, los que dominaron la provincia de Corrientes tuvieron como arma el federalismo. Entonces ustedes van a ver que era muy propio de que los autonomistas y los liberales, inclusive entrado ya finalizado el siglo XX, tomaron como suyo la lucha por el federalismo. Entonces uno decía, claro, el federalismo, ¿es el federalismo el que está hablando el doctor Ramírez Brachi? No es el federalismo, ese no es el federalismo. Estos partidos generaron un proceso de distorsión con respecto al federalismo. ¿Por qué? Porque al no permitir que estos partidos puedan ingresar a disputar el poder en Corrientes, hicieron que, te vuelvo a decir, que Corrientes se transformara en una isla. Pero al mismo tiempo también existió otro fenómeno, que las propias familias tradicionales fueron saltando el cerco y fueron copando estos espacios, los espacios dedicados a los peronistas y los espacios dedicados a los radicales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llegado un momento, fíjense, en la década del 50, por ejemplo, prácticamente
la clase política correntina es conservadora por donde se mire. Lo que provocó procesos de modernización en otras partes, acá quedó ahí. Es más, estos son los mismos que cuando llegan, cuando se produce el gran proceso de inmigración entre los años 1880 y 1915, también se oponen a la llegada de inmigrantes, porque los inmigrantes, bueno, entre los inmigrantes no solamente estaba gente que venía buscando trabajo, sino también había infiltrados, como decían, infiltrados, anarquistas, socialistas, que podían un poco generar revoleo en el gallinero. Los hay que distinguir bien eso. Una cosa es el federalismo en torno a las luchas por los derechos genuinos de la provincia de Corrientes y los derechos regionales. Y otra cosa es utilizar la lucha sistemática contra Corrientes con fines partidarios, para mantener el poder de un grupito de familias. Ahora, ¿cómo hicieron para mantener tantos años el poder? Para eso utilizaron al derecho. El derecho de la Constitución del año 2021, la Constitución del 24 y las continuas constituciones que se van a instalar en Corrientes, estuvieron, es como que ustedes tuvieran el TALE 36, bueno, la Constitución era TALE 36. ¿De qué se valieron? Se valieron de un instrumento creado ya por los norteamericanos, que es el colegio electoral, es decir, el voto indirecto. Los norteamericanos, geniales, cuando dictan su constitución, establecen eso y explican el funcionamiento y el porqué en el federalismo. El federalismo son un conjunto de artículos que los propios empresarios norteamericanos tienen que ir a sus estados a defender la constitución que se estaba haciendo para que la voten a favor. Entonces, en el Federalista 10 se explica que los norteamericanos, fíjense, a fin del siglo XVIII, si bien habían reunido un grupo genial, porque es genial, Madison, ese grupo genial que dicta la Constitución, dicen, bueno, está bien, pero todavía el pueblo no está preparado para gobernar, nosotros no podemos, está bien, todo muy bien la República, pero todavía no podemos generar esa responsabilidad republicana en la sociedad. Eso después se traslada a nuestras constituciones. Durante todo el siglo XX, el colegio electoral va a ser utilizado como un elemento de seguridad por parte de sectores políticos, de estos sectores políticos, para no permitir la entrada de alguno que pudiera romper el esquema. Porque, ¿cómo funcionaba el colegio electoral? El colegio electoral, uno votaba a alguien que después se reunía con otros 13, con otros 26, y ahí elegían gobernador. Pero por supuesto había otros mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de dividir a la provincia en 3 secciones electorales, que en realidad lo que quiero decir es que no es solamente la tradición, porque una de las características del espíritu conservador es mantener la tradición. La tradición es hermosa. Por ejemplo, el chamamé es precioso, el chipá es precioso, pero las tradiciones que gobiernan los mismos, eso no es tan precioso. Entonces, estos sectores se aseguraron perfectamente de que no se les escapara el poder a través de estos mecanismos. O sea, esto estuvo milimétricamente establecido. Por supuesto, esto va a llegar a un punto donde eso va a explotar, porque inclusive va a chocar contra algo que son los números, eso va a ocurrir en el año 1991. Ahora, estos partidos, tanto el Partido Autonomista como el Partido Liberal, intentaron varias veces durante el siglo XX conformar un centro, un frente del Partido Conservador, pero con muy poca suerte. Ahora, estos partidos, le vuelvo a decir, generaron en Corrientes esa cosa de, por ejemplo, hoy en día para mí me dicen Corrientes República Aparte, y sí, debe tener un sentido poético hermoso, pero Corrientes República Aparte a mí no me genera ninguna. Yo en realidad querría estar más integrado con la República. Me encantaría eso.
encantaría que lo que ocurrió en otras provincias también ocurra en Corrientes. Ahora sí, estos partidos que están reacios y que son complicados y que están ahí complotando contra el gobierno nacional, resulta ser que cuando llega el año 76, tienen, no todos en cuanto a su formación, pero gran parte, por lo menos los altos dirigentes, tienen una relación íntima con el proceso, muy íntima, muy íntima. Entre el 75 y el 82, Corrientes llegó a tener inclusive hasta un canciller. Porque cuando se produce el golpe de Estado en 76, es decir, también los militares llamaron como mano de obra activa, llamémoslo así, a los partidos policiales, que fueron los que se plegaron a la dictadura. Eso fue así. Y también, en alguna medida, todavía eso está bajo objeto de estudio, fueron ciertamente favorecidos económicamente por la dictadura. Ahora, resulta que en el año 83, cuando se comienza un proceso de transición a la democracia, la transición a la democracia fue llevada a cabo por dos gobernadores que participaron en la dictadura. Uno fue embajador, el otro fue intendente. Pero sobre todo, personas muy ligadas, eso no lo digo yo, están en sus propias memorias, ligadas con Videla y sobre todo con Viola, que parece ser que con los correntinos tiene una relación muy cercana con estos dos personajes. Entonces, estos dos primeros gobernadores que participaron de la dictadura fueron los que encabezaron los procesos de transición a la democracia. ¿Cómo era el sistema del pacto? El pacto era como un convenio entre caballeros, donde primero gobernaba vos, después me toca a mí, así era, ¿no? Primero votaban los autonomistas, los liberales. Pero en el año 91 ocurre una explosión, porque ahí se produce el quiebre absoluto del colegio electoral. ¿Por qué? Porque 13 electores juntaban más o menos unos 150 a 160 mil votantes, y el radicalismo y el peronismo juntos, tenían casi 200.000 votos. Entonces era como que 140.000, 150.000 eran igual a 200.000 votos, cosa que numéricamente era un absurdo, pero eso estaba establecido en la Constitución. Eso generó un caos, generó una intervención federal, como todas las intervenciones federales, funestas, horribles, infaustas, y eso llevó a que Corrientes tuviera que hacer un nuevo contrato social, que fue la reforma del año 1993. 1993. Bueno, la historia sigue, más o menos eso ya es mucho más reciente. Ahora bien, yo le quiero... hay cuestiones que generan cierta reflexión. Más allá de las cuestiones históricas, una de las cosas que a mí para mí constituye un objeto de estudio es tratar de entender cuál es la cultura política del Corrientes, o sea, cómo actúa el correntino, por qué hace esto y por qué hace lo otro. La famosa frase de Corrientes, una sociedad conservadora, todas esas frases a mí me pegan acá y yo trato de explicar. Evidentemente, hemos tenido gobiernos fuertemente conservadores y prácticamente la sociedad se hizo a su imagen y semejanza. Eso es en parte lo que yo creo. Pero fíjense, recordando un trabajo acá del doctor Ramírez Brachi, en épocas de Sarmiento, ¿cómo se le llamaba a Corrientes? La provincia de los Pampín. En los años 80, 90, a Corrientes llamaban la provincia de los Romero Ferri. O sea, los Romero Ferri estuvieron desde el 2003, del 83 hasta el 99. Y después, hoy en día le llaman la provincia de los Colombia.
porque el año 2000, o sea que hace 14 años andando a Colombia. Una de las características, digamos, de la cultura política tiene que ver con el concepto de castas. Perdón, castas no de clan. Pues no es solamente la familia. Y eso se entiende cuando uno quiere estudiar la intimidad de la política correntina, en realidad tiene que estudiar familias. Eso tiene que estudiar familias. Las interrelaciones que hay entre las familias. Porque a partir de ahí se generan los intereses y se genera el reparto del poder. Esas son las cuestiones interesantes. Esto que se vive entre el año 83 y el año hasta hoy en día no es original en la historia de Corrientes, sino que eso se ha mantenido durante más de 2 siglos. Fíjense, vamos a suponer que a ustedes les interesa un poco la historia, que generalmente suele ser verdad, pero bueno, pero miremos la contemporaneidad de la historia, la contemporaneidad de Corrientes, ¿no? Que es que cuando uno habla con los politólogos, los científicos sociales, y bueno, uno tiene provincias acá al costado, ¿no? Tiene Chaco, tiene Formosa, una Formosa de otro planeta que no me voy a meter porque es muy complejo. A mí ya me sobrepasa Formosa, pero sí tenemos al Chaco y a Misiones acá al lado. Que ahí en Formosa hicieron, bajo el tono republicano, generaron una reelección indefinida que en realidad, bueno, está bien, la gente lo votó, pero tiene un aroma poco republicano. Por eso no me meto en eso, yo tampoco soy especialista. Pero fíjense, eso se ha estudiado mucho a partir de lo que se llamó el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa fue hecho en los años 70 en España. La Moncloa es la Casa de Gobierno de España, como la Casa Rosada. Resulta ser que los españoles, la Guerra Civil fue entre el 36 y el 39. Entre el 39 y el 75 tuvieron a un tipo que llamó Francisco Franco, que llamaban el caudillo. ¿Y saben por qué quedó hasta el año 75? Porque no fue hasta el 76, pues se murió. Pues no estaría todavía ahí. En julio del 2005 muere. Entonces ahí tienen que hacer un pacto. Y ese fue el pacto que más o menos se trataron de copiar, no sé si con mucho o poco éxito, quizás con poco éxito, los países latinoamericanos que estaban saliendo de procesos traumáticos de dictaduras. Entonces se estudió mucho el tema de la transición, se estudió mucho. Fíjense, en España, cuando se produce, hay un breve gobierno de transición, que ahora el presidente dice que ahora transiciona, murió hace pocos días, pero el primer gran presidente que aparece en España es Felipe González, es del PSOE, del Partido Socialista Español. Gana las elecciones, está durante un periodo importante en España, y después del desgaste del PSOE, viene el Partido Popular, que representa a la derecha española, ¿no? La derecha. Ellos son los conservadores, son los neoliberales, o son liberales. Entonces, cuando gana Aznar la presidencia de España después de Felipe González, ellos dicen, acá se consolidó, no digo transiciones, acá se consolidó el Pacto de la Moncloa. ¿Por qué? Porque era por primera vez que la derecha española subía, no por un golpe de Estado, sino subía por los votos de los españoles. Fíjense, cuando sube la contra del Partido Socialista, dicen, acá nosotros hemos afianzado nuestra democracia. Porque aquellos que subieron por un golpe de Estado, ahora suben por los votos. ¿Y qué pasó en Corrientes? Eso es como el modelo, ¿no? Es como el modelo. Y bueno, acá hay algunos problemitas. Ustedes pueden llamarle corriente, las 7 corrientes, todos los nombres que ustedes quieran. Ustedes también pueden llamar la corriente la provincia de las 17 intervenciones federales. 17 intervenciones federales. Dios mío. Dios mío. Si existe, digo, Dios mío. Para terminar, de ese modelo de la Moncloa, nosotros, fíjense,
Del 83 hasta hace unos días fuimos incapaces de entregar el poder a otro partido. Acá se entrega el poder o a tu aliado, como fue Ocho Aleconte, o a sí mismo, como fue el caso de Ricardo Colombi, o a un pariente, como fue el caso del primo de Colombi. Ahora, es medio jodido, es muy jodido, parece, entregar el poder al enemigo, entre comillas, aunque en política no podemos hablar de enemigo. Porque antes de entregar al enemigo, que explote todo y que venga el interventor federal. Parece ser que todavía esa es una cuenta pendiente para consolidar no solo el Estado, sino para consolidar la democracia. Muchas gracias. Gracias por preguntar ambos ponentes. La verdad que las dos posiciones, por lo menos a mí me parecieron, por un lado, muy ilustrativas del surgimiento del Estado provincial correntino y su inserción en el Estado nacional, con todas las debilidades y fortalezas que se dieron en ese proceso, tal cual lo ilustró el doctor Leonardo Ramírez Bracci, y el surgimiento de algunas instituciones fundamentales para... Bueno, yo soy economista y por lo tanto me gusta hablar en estos términos, para el desarrollo de nuestra nación y el desarrollo de nuestra región. Y esta ilustración que nos hace el doctor Darío López Villagra respecto a estas grandes dificultades que tenemos desde el punto de vista sociológico, político, a fin de afianzar este Estado que también nos explicó el doctor Ramírez Bracci, ha surgido a partir del gobierno patrio de 1810. Yo quiero dejar abierto a las observaciones, a las preguntas que ustedes puedan hacer. Así que bueno, dejamos abierto y ojalá pueda haber inquietudes por la presencia que tenemos aquí. ¿Alguno de los concejales quiere observar algo? Aprovechar, a ver si anda esto. Hola. Bueno, no importa. ¿Hola? Sí. ¿José de qué estaba? Soledad Pérez. Bueno, sí. Hola. Yo quiero felicitar a los expositores. Por supuesto que siempre es bienvenido el análisis y el debate que está transcurriendo permanentemente en nuestra vida institucional. Aquí hay alumnos de la Facultad de Derecho que empiezan su carrera, algunos en primer año y otros que están un poco más avanzados, pero en definitiva se están nutriendo de lo que el devenir de su rol corriente en la nación. Así que bueno, yo los felicito a los dos. Por supuesto que las visiones son diferentes, esto está bueno. Yo quiero hacer alguna pregunta. No me gusta convertirme en conferencista cuando en realidad queremos solamente preguntar, ¿no? Pero más allá que uno puede tener su idea y hacer algún planteo, no, ese no es. Pero quisiera preguntar, en este caso al doctor López Villagra, una cuestión acerca de su particular visión de la realidad institucional en Corrientes, y que por supuesto digo que no la comparto, pero que la respeto muchísimo, por supuesto. Yo quisiera que me digas si hay alguna relación, o qué relación le asignás a las intervenciones federales, a las 17 intervenciones federales en Corrientes. Si solo fue esa lucha que se desprende de la disertación, por un lado, como señalabas, de mantener un poder y del otro lado de tomar el poder, o si se trataba, en algún sentido, algo, bueno, surge de la charla, pero a mí me ha preocupado desde siempre que nuestra provincia haya tenido estas 17 intervenciones casi como ninguna otra, y yo tengo la impresión
de que esto fue precisamente por no poder dominar desde la nación a la provincia. Pero bueno, esa es mi opinión. Eso quería preguntar. Sí. La pregunta es buenísima. O sea, todo esto está sujeto a estudio, ¿no? O sea, mira, son 17 realidades distintas. Entonces, a mí me es difícil englobar un criterio, decir, por ejemplo, o sea que yo en el fondo pienso que ese carácter rebelde de la correntinidad, y bueno, puede ser una bandera, digamos, épica, pero llegado el momento no fue útil para que esta provincia sea una provincia decente en términos económicos y de reparto de riqueza. A mí si la rebeldía hubiera sido útil, bueno, bienvenido, pero estamos viendo que los mecanismos que se utilizó la clase política durante mucho tiempo, y seguramente habrá acrecentado sus campos y habrán tenido más vaquitas, pero la sociedad la verdad que no se enteró de todo eso. Ahora bien, la idea otra vez, esa era la visión épica de Corrientes, de decir, bueno, yo Corrientes luchando contra el gobierno nacional, pero vamos a decir una cosa, si pensamos en las dos últimas intervenciones federales, por ejemplo, en el caso del año 91, demostró no la ansia del gobierno nacional, por dar un ejemplo, porque declaró que los 17 son distintos, son 17 niños chungos, díscolos, pero son 17 niños distintos. Fíjate vos, la lectura del año 91 en realidad tuvo que ver con un problema interno de la clase política al que tuvieron que al final ir a golpear las puertas al Estado Nacional. Es decir, estuvo una imposibilidad de la clase política de ponerse de acuerdo en cuanto a la continuidad institucional en la provincia. Yo no veo ahí el problema, en realidad fue un problema para Buenos Aires, tenían que mandar, y recordemos que primero mandó a Bañón Iberia, que fue una persona muy cercana al Pacto Autonomista Liberal, después fueron endureciendo cuando creyeron que podían tomar la provincia, hacerse cargo de la provincia, hasta que el gobierno nacional tuvo una conveniencia de acercarse más a Romero Félix, porque era mucho más votable electoralmente que su propio candidato, que era de Filipo. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, por ejemplo, yo no veo que puede ser que en un momento exista el Buenos Aires malo que quiere dominar a los correntinos que son rebeldes, pero en ese caso que te estoy poniendo, en realidad son la incapacidad de la clase política por solucionar problemas propios. Por problemas propios. No me voy a referir al 99, porque en el 91 es muy gráfico. Es decir, yo no creo que Menem estaba aplaudiendo para... Ahora, eso sí, el 91, para determinados sectores políticos, aunque después no fueron fieles a ese pensamiento, estuvo la posibilidad grande de luchar contra la ignominia del pacto, la idea del conservador. Pero yo, la gran decepción que tengo es que cuando esta provincia se le dio la oportunidad, intervención federal de por medio, cuando se le dio la oportunidad a un gobierno nacional, a un partido de gobierno nacional, un partido nacional como fue el radicalismo, lamentablemente en los últimos años tomó un eficaz, reconozco que eficaz, discurso conservador para conservar el poder. Es decir, ¿cuál es mi tristeza? Que ese gatopardismo, ¿no? Porque en el 91 se tenía la esperanza de que el peronismo, el radicalismo sacaría a Corrientes de ese espíritu conservador. Pero cuando llegaron los partidos nacionales, tomaron el mismo discurso de correntinidad, de chamamé, todas esas cosas, y quedamos lo mismo. Esa es como mi desilusión. ¿Puedo hacer otra pregunta? Pero esa también es... Bien, pues. Ahora, una para cada uno para que no hablo más. No. Ya parece ya tenemos las sesiones del consejo. Mañana. No, quería preguntarle al doctor Ramírez Brachi, y quizá también pueda responder ¿por qué cree que el federalismo no pudo plasmarse desde lo que se estableció en la Constitución? Y fundamentalmente quiero referirme a los recursos de coparticipación que, como bien lo señalaba en su disertación, resultan clave a la hora de poder ejercer el verdadero federalismo, que no sea solo declamativo como hasta ahora.
Si la propia Constitución en la última reforma de 1994 manda al Congreso sancionar una ley de coparticipación federal que distribuya los recursos en forma equitativa, esto hasta el día de hoy, 1994-2014, llevamos 20 años de la manda constitucional que aún no fue cumplida. Y que la nación ha ahogado permanentemente a las provincias de manera ya casi dejándole con un hilo de oxígeno. Hoy de cada 4 pesos, 3 son para la nación y apenas 1 para las provincias. Eso convierte, por supuesto, en un esquema prebendario en donde el Estado Nacional aparece concentrando el poder y el resto de las provincias tienen que arrodillarse, entre comillas, para tratar de conseguir algún beneficio. Esto, por supuesto, siempre y cuando sea del signo político de quien está en el poder de turno en el orden nacional, que sería un esquema para completar el análisis que ustedes hicieron. Disculpen y muchas gracias. A ver. Desde que se organiza el Estado Nacional, y más precisamente después de la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina, se va a producir como una transformación, una metamorfosis, en el cual los intereses del pueblo van a insertarse en el Estado Nacional. Es decir, los intereses que antiguamente eran defendidos por el pueblo van a comenzar a ser defendidos por el Estado Nacional, con mayor o menor intensidad de acuerdo a las décadas del siglo XIX. ¿Qué significa esto? Que el Estado Nacional levantó las banderas de la hegemonía y del centralismo, a pesar de denominarse Estado Federal. Usted, doctor, citó claramente el mandato constitucional del 94, que en el artículo 75, inciso 2, exige al Congreso de la Nación abocarse a una ley de coparticipación federal. Una coparticipación federal que comienza esta historia de la ley de coparticipación federal con aquella ley de las rentas en 1930, que se va a ir deformando y va a ir creando esta ficción del Estado Nacional para tratar de distribuir los recursos de las provincias. Pero el tema central, señores, el tema central de la coparticipación federal irresuelto tiene un prolegómeno constitucional, que es la reforma constitucional de 1866, olvidada, y que la amnesia política hizo que por ese mandato constitucional las provincias no sean dueñas de sus recursos. En 1860, el artículo 4 de la Constitución Nacional, el artículo 4, decía que los derechos de exportación e importación conformarán los recursos del Tesoro Nacional hasta el año 1866. En lo genuino federalismo, como en el caso de los Estados Unidos, yo soy muy crítico a la política exterior y a la política propulsada por Estados Unidos en el siglo XX. Pero esto no quita de que esta condición de inventiva del sistema federal, ellos han sido los inventores. Y al ser los inventores, amoldaron esta nueva idea a sus intereses. En el sistema federal norteamericano, los recursos de exportación, los recursos de exportación originariamente le pertenecen a los Estados miembros, como lo dice la Constitución originaria de 1789. Con la reforma de 1866 se suprime en una constitución que dura, una asamblea constituyente que dura tan solo 2 días, y se reúne solamente para tratar esta cuestión sobre los derechos importables y exportables. Y se suprime tan solo estas palabras: hasta 1866.
por lo que queda con la reforma constitucional que el Tesoro Nacional se formará con los derechos de exportación e importación. Y desde ese momento las provincias fueron sepultadas económicamente. Con los prolegómenos de Ferrer, que manifestaba claramente que no se puede entender un federalismo político sin un sustento económico. ¿Por qué? Porque yo no puedo defender mi idea política si no soy viable económicamente. Hoy el federalismo argentino es virtual. Ustedes me dicen, sí, tenemos un federalismo político porque elegimos gobernador, tenemos constitución, tenemos jurisdicción administrativa, tenemos justicia propia, sí es cierto, en el ámbito político, en el marco jurisdiccional. Pero mientras el factor político no tenga ese resorte de independencia económica, jamás va a poder ser, jamás va a poder proyectarse. Sin esa interrelación que soñaba Ferrer en la construcción económica y en la construcción política, indefectiblemente el federalismo no existirá. El federalismo en la Argentina es particularísimo, es irrepetible, y realmente acuso con mucha responsabilidad a todos aquellos componentes del Senado de la Nación que parece que tuvieron otras responsabilidades más importantes que buscar y encontrar un consenso para una ley de coparticipación federal. Una ley de coparticipación federal que es mezquina. El 75% de lo recaudado de la masa coparticipable lo tiene la Nación. 75%. ¿Y la Nación qué produce? ¿Qué genera? ¿Qué industria? Nada. Tan solo la renta. Eso hay que reformularlo, hay que reinventarlo, porque está desparejo, es inequitativo. Como es inequitativo otros factores políticos que también hicimos mucho para debilitar este federalismo político. Como bien dijo Darío, estas transformaciones de la Constitución, y esto me permito disentir con él, como siempre lo hacemos, porque en este espíritu republicano, el espíritu crítico es la necesidad primera para la creación intelectual. Insisto, el colegio electoral, hubo consenso a través del Pacto de Olivo en 1994 para que la Constitución en el 95 establezca, 94-95, establezca la anulación del colegio electoral. Sabiamente Juan Bautista Alberdi incorpora el colegio electoral. ¿Y por qué? Y él lo explica en Bases, esto, libro tan mencionado, hablado, criticado, pero muy pocas veces leído. Dice Alberdi, que lo toma por supuesto del espejo norteamericano. ¿Por qué colegio electoral? Porque las provincias son pobrísimas, tienen escasa densidad. ¿Qué se lograba en ese colegio electoral? Que si bien no es la democracia ateniense, la democracia directa, como cita Darío, era un ámbito de democracia indirecta en donde el federalismo y las provincias tenían la posibilidad de elegir un presidente que no sea de Buenos Aires. Pregúntenle a la Liga de Gobernadores, que lo elige a Sarmiento, lo elige a Avellaneda, lo elige a Juárez Serra, que eran provincianos que en ese contexto se oponen al centralismo más férreo, que en aquel momento, y a mi opinión, era la figura de Bartolomé Mitre. El roquismo hace con ese consenso de la Liga de los Gobernadores en el colegio electoral la oposición a que Mitre no sea más presidente de la República, para que un porteño no sea más presidente de la República. Fíjese lo que significaba ese colegio electoral. Vámonos a la reforma, a la última reforma de la Constitución Nacional. Queda sin efecto el colegio electoral y las elecciones nacionales
el país en un distrito único, se elige presidente y vicepresidente a través del voto directo. El partido de Avellaneda, La Matanza, Florencio Varela, sumado al Gran Rosario y Capital Federal, eligen presidente de la nación. ¿Qué le puede importar al gobierno nacional las provincias periféricas? Y no me refiero al gobierno nacional, a todos. Cuando la matriz electoral está en el Gran Buenos Aires, está en Capital Federal, que es la reina de las batallas. ¿Qué le puede importar a los catamarqueños, jujeños? Si los habitantes, los convertidos, no alcanzamos como electores, como votantes, como posibilidad de sufragar en un porcentaje ínfimo de lo que puede ser La Matanza, que triplica la población de Corrientes. Hemos sabido atrofiar el federalismo político también, además del federalismo económico. Y está en nosotros, señores, reinventar, cambiar, proponer, decidir, transformar, porque la idea de la política es eso, generar y ser y construir cosas nuevas, y debemos inventar. Simón Bolívar tenía un maestro de letras, un maestro personal, que le enseñó a las primeras letras, le enseñó gran parte de su formación académica e intelectual, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez le enseñó a Bolívar que había dos cosas: inventamos o erramos. La necesidad de la inventiva, de crear un nuevo federalismo, de crear nuevas alternativas de cambio, de nuevas potestades para que las provincias periféricas, como bien dijo Darío, periféricas, pero con un diagnóstico totalmente asimétrico, en donde debemos tener una equidad a pesar de las diferencias, porque Corrientes no tiene nada que ver con Jujuy, que tiene que ver Salta con Mendoza, o San Luis con Formosa. Tenemos un país asimétrico que perfectamente Alberti en el 52 lo visualizaba. Y la ley debe crear una construcción a través de la arquitectura política, buscar un equilibrio y una equidad donde no lo hay. Tenemos un país inequitativo, hay que hacer a través de la construcción política la equidad. Tenemos un país en donde las riquezas son dispares, hay que construir un espacio en donde esa disparidad de riquezas tengan también el equilibrio suficiente para un desarrollo equitativo, para un desarrollo regional. Y voy a ser insistente con esto y termino. Tenemos estos conflictos, tenemos estos problemas porque no hemos podido solucionar aquel principio del padre fundador, don Pedro Ferrer, en el cual no se puede construir un Estado federal político si las autonomías provinciales no son libres y pueden disponer de sus propios recursos. No sé si respondí su pregunta o no. Perfectamente. Yo le puedo decir una cosita.